Conocer más la congregación. Es un honor estrechar los lazos con los pastores, hermanos Miguel y nuestra hermana Irma, y también saber que continúan adelante, que luchan, que no se van a dar por vencidos y que estamos acá por un compromiso, y ese compromiso es porque Dios ha salvado nuestras vidas. Amén. Y estamos agradecidos por su obra y su nueva obra en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Amén. Construyendo la iglesia junto con Dios, haciendo la vida de iglesia junto con Dios. Estamos, hermanos, atravesando 40 días que se llaman los días de las apariciones que Jesús hizo después de haber resucitado. Y exactamente tenemos en los evangelios esas narraciones de esas historias y tienen un propósito. Y yo quisiera en esta mañana comenzar con las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, para que podamos después conectar con una de estas manifestaciones de Jesús cuando se apareció específicamente a dos discípulos que iban rumbo a una aldea de nombre Emaús. Pero quiero primero empezar con las palabras de San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, el versículo número 3 al versículo número 8, y dice de la siguiente manera. Cuando tenga su Biblia me indica, por favor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren ponerse en sus pies para leer la palabra de Dios? Lo hacemos en respeto a la palabra de Dios. Es una costumbre que tenemos en la iglesia. Dice el apóstol Pablo: porque primeramente yo he enseñado lo que asimismo recibí. Note la enseñanza que Pablo le da a la iglesia en Corinto. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Se refiere a todo lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo. Cuando Pablo dice las Escrituras, habla del contenido profético del Antiguo Testamento en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero también Pablo dice que conforme a las Escrituras fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a lo que se había profetizado de Jesús. Ahora note lo que dice el verso 5. Porque murió y porque resucitó, ahora apareció a Cefas, que sería el apóstol Pedro, y después a los 12 que anduvieron con él. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último de todos, como a un abortivo. Otra versión dice como a un nacido fuera de tiempo. Dice Pablo: me apareció a mí. ¿Qué dice Pablo? Me apareció a mí. Ahora quiero que vaya al versículo número 14 del mismo libro de 1 Corintios, ahí en el capítulo 15. Solo camine con su vista. Y dice Pablo: y si Cristo no resucitó,
vana, inútil, es entonces nuestra predicación, y vana, inútil, es también vuestra fe. Y entonces dice Pablo, y seríamos nosotros hallados como falsos testigos de Dios, porque entonces seríamos nosotros hallados como falsos testigos de Dios. Pero eso, gracias a Dios, no es nuestra condición. Nuestra fe está en fundamento sólido. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó conforme las promesas y la palabra que Dios había dado desde antes del tiempo de que llegara Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y antes de sentarse, ahora vayan al libro de Lucas. Y van a quedarse en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Lucas es el único evangelista que da esta historia de los dos discípulos que van caminando rumbo a la aldea de Emaús. Y vamos a pedir que mantenga su Biblia abierta y voy a pedir que tomen sus lugares. Y vamos a entrar en la enseñanza de esta mañana. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por su palabra? Dígale, gracias Dios por tu palabra. Hay una frase que va a ser útil considerarla en esta historia porque es una narrativa histórica. Y toda narrativa histórica tiene lo que se llama un escenario de introducción. En el verso 13 se nos habla de esa introducción y nos pinta el escenario donde va a suceder lo que es en sí esta historia. El verso 13 dice que dos de los discípulos, el mismo día en que Jesús había resucitado, iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Traducido a nuestros números serían 7 millas aproximadamente de distancia, una aldea cercana, vecina de la ciudad de Jerusalén. Estos dos, dice que iban, entra de inmediato en la historia lo que se conoce como el asunto, el dilema, el problema, lo que pasa con ellos, y dice claramente que iban hablando entre ellos dos de todas las cosas o de todas aquellas cosas que habían acontecido en Jerusalén. Se referían exclusivamente a la crucifixión de Cristo, se referían a todo lo que había pasado con él, cómo lo habían tratado, cómo lo habían vituperado, cómo habían hecho su proceso de crucificarlo. Hablaban ellos de eso, estaba fresco en su mente y en sus corazones. El verso sigue desarrollándose y es una historia que comienza a cautivar nuestro corazón, porque mientras ellos van hablando de la crucifixión de Cristo, dice que sucedió que entonces Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. Y lo interesante para mí en esta historia es la manera en que Jesús aborda la conversación que va a tener con ellos. Primero, Jesús camina con ellos sin decir nada. Es como que se arrimó, se acercó. Estoy usando estas palabras para que nos entendamos. Hizo como que iba
en el mismo camino, y cuando uno en los tiempos antiguos caminaba, yo de pequeño caminaba de un pueblo a otro pueblo con mis tíos cuando los iba a visitar a un lugar, y uno a veces no le gusta ir caminando solo, uno tiene la tendencia de ver si va alguien, un grupito, y uno se hace parte del grupito, y sin que uno tenga que decir nada, uno puede comenzar a escuchar lo que van conversando, y si se presta uno puede participar de la conversación. Y en esos pueblos de donde venimos nosotros existe eso de caminar distancias para ir de una aldea a un caserío, para ir del pueblo a un lugar de paseo, y siempre hay eso de caminar en grupos. Acá van dos, Jesús se acerca y comienza a caminar con ellos. Pero el verso 16 dice claramente que los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Esta es una, tal vez, intención clara de Lucas de poner frente a nosotros el estado emocional en que estos dos discípulos estaban. Hay algo con las emociones, o hay algo con la parte psicológica que cada uno de nosotros tenemos, que cuando nos ha sucedido algo muy fuerte, que cuando nos ha sucedido algo que nos impacta y nos debilita y casi hasta cierto punto nos quiso destruir, quedamos tan débiles, o quedamos, como dicen, en una condición tan, yo diría, vulnerable, que nuestros sentidos que Dios nos dio para percibir la vida, lo que es la vista, lo que es el oído, lo que es el olfato, lo que es aún el comer y el degustar de alimentos, como que perdemos vigor por algún momento con nuestros sentidos naturales, por así decirlo. Y parece ser que ellos iban tan afectados, incluso van hablando del asunto, que cuando se acerca Jesús a ellos no lo pueden reconocer, porque sus ojos estaban velados. Es una parte de la condición emocional, pero también tiene otra dimensión. En realidad, los discípulos no captaron en totalidad lo que Jesús quiso que captaran. Todavía ellos, hablando como nosotros hablamos en la iglesia, todavía ellos espiritualmente no habían captado, no entendieron, no llegaron a comprender la misión de Cristo, la misión de Jesús. Y la razón de ello es porque cuando uno va y examina los evangelios y ve cómo suceden las cosas entre Jesús y los discípulos, muchos de ellos tenían unas ideas que eran muy distintas a lo que Jesús les quiso transmitir acerca de que Él venía no para un reino terrenal, que Él venía no para armar violencia y contrarrestar al imperio que los dominaba, sino que Él venía de un reino celestial, y que Él venía para redimir, para salvar y transformar el destino de las personas. Y de alguna manera en esa yo diría, en esa percepción un poco distorsionada de los discípulos, cuando Jesús muere, para ellos termina toda posibilidad de que iba a suceder lo que ellos pensaban que iba a suceder. Por lo tanto, eso de que están velados los ojos tiene que ver con esas dos realidades. La realidad emocional, están súper afectados porque la muerte de Jesús los ha dejado huérfanos, desamparados, desproveídos de propósito. De hecho, usted sabe que en algunas de las apariciones Jesús los encontró de regreso haciendo lo que antes hacían cuando Él los llamó. Se regresaron, porque perdieron realmente toda capacidad de visión, porque al morir Jesús, pues ellos pensaron, aquí se terminó toda la expectativa que teníamos. Amén. Entonces dice que sus ojos estaban velados. Diga eso conmigo, sus ojos estaban velados. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Le ha sucedido algo tan impactante que usted queda debilitado en los sentidos que Dios le ha dado? Pierde el apetito, no disfruta lo que está comiendo, sus ojos ya no quieren ver, siente que se apagó la luz de la vida,
ya se ve todo que oscuro, nublado, y piensa usted que no hay más futuro, que no hay un nuevo día. ¿Se ha sentido así algún momento? ¿Ha tenido alguna pérdida? Por ejemplo, los hombres, cuando perdemos el trabajo sentimos que ya no valemos nada. ¿Ha tenido alguna pérdida de un ser querido? ¿Ha tenido usted alguna crisis de salud? ¿Ha tenido usted algún impacto de algo que le debilita y lo deja con esa noción que realmente sería bueno no vivir que más? ¿Están entendiendo eso? Amén. ¿Están entendiendo eso? Amén. ¿Por qué? Porque una cosa es recibir lo que uno espera y otra cosa es que no era lo que yo esperaba. Lo voy a repetir. Una cosa es recibir lo que yo esperaba. Eso me da que alegría. Dígalo. Una cosa es que recibir lo que yo esperaba y otra cosa es no recibir o que no sucedió como yo esperaba. Para que se ría un poquito le voy a dar una pequeña idea y los que están casados me van a entender mejor y los que están recién casados mucho mejor. Hay unas etapas en el matrimonio que se pueden describir y la primera etapa es la etapa de la conquista y el romance. Es la etapa donde la persona está súper enamorada, ilusionada, no ve ningún conflicto, ningún problema, ningún roce, ningún desacuerdo, todo es dulce, abeja y miel. Le agrada con regalos, le agrada con su presencia, se baña cada vez que va a ir a encontrar y ver a la persona, limpia el carro, lo pule con pasta, hasta de dental si es posible, se confunde una pasta con la otra, se cepilla con la pasta del carro y limpia el carro con la pasta dental, porque todo es un mundo de ¿qué? De romance y de ¿qué? De ilusión. Se casan el día de la boda y entonces después de que termina el viaje de las nupcias se tienen que meter los dos al mismo techo, tienen que meterse a la misma alcoba, ya se ven como son, ya se huelen como huelen, ya se dan cuenta de cosas que antes sus ojos estaban velados y sus oídos estaban sordos. Lo único que les late es el corazón, como va a pasar acá. ¿Y sabe a qué conclusión llega el uno y el otro? No se lo dicen muy rápido porque no tienen tanto valor. ¿Sabe a qué conclusión llegan en unos meses, tal vez de 3 a 6 meses? No pasa el año, cuando ellos solos piensan y dicen, no era lo que yo esperaba. Ayúdanos, Señor. Dígalo con toda confianza. No era lo que yo esperaba. Eso es lo que ha pasado acá. Los discípulos van como van porque no era, no fue, no sucedió como ellos esperaban. ¿Acaso no pasa lo mismo con nosotros? Que hay veces que planeamos y las cosas no salen como esperábamos. ¿Y cuál es el primer síntoma que nos viene? Dígalo. Desilusión, dígalo. Decepción. Pero cuidado. ¿Sabe usted que la desilusión o el decepcionarse por alguien
o por algo, porque no era lo que yo esperaba. ¿Sabe usted que la desilusión es la puerta de entrada a la depresión? ¿Do you know that? ¿Sabe usted que muchos que están deprimidos y en depresión ya por bastante tiempo, en un estado ya casi permanente de depresión, la puerta de entrada fue una desilusión? Hay personas que han cerrado el corazón y dicen, nunca más voy a amar. Hay personas que han cerrado los sentimientos, las emociones, porque han tenido una desilusión. Y la desilusión, como no supieron cómo salir de ella, como no tienen una fe en Dios, como no tienen una relación con Jesucristo, como no tienen una iglesia donde puedan ayudarlos, ministrarlos, sanarlos, equiparlos para pararse de nuevo en la vida, quedaron y terminan con depresión. ¿Y qué es lo que a veces la depresión causa? La depresión comienza a causar, lo primero que una depresión causa es pérdida de vitalidad, pérdida de fuerzas, pérdida de futuro, pérdida de visión para la vida o para vivir. Y aunque la persona quizás no lo verbaliza, y es una de las primeras preguntas que hacen los psicólogos y los psiquiatras a las personas con depresión aguda, aunque la persona no lo dice, una de las cosas que la persona comienza a sentir, y es un sentimiento real, es sentimiento de muerte. Por eso es importante esta historia, porque esta historia agarra a dos discípulos que están entrando, que van camino a una aldea que se llama Emaús, pero emocionalmente van camino a una posibilidad de vivir deprimidos, porque Jesús no hizo lo que ellos esperaban y Jesús no era tal vez lo que ellos pensaban. Y yo le pido a Dios en esta mañana que estas historias no solo sean bíblicas, sino que estas historias nos enseñen que Jesús se aparece en nuestro camino, que Jesús se acerca a nosotros, que Jesús primero nos escucha, qué pláticas son las que tenemos. Y una persona cuando está desilusionada solo habla de lo que le pasó. Y una persona cuando está herida solo habla de la herida que tiene. Una persona cuando está dolida solo habla del dolor que tiene. Una persona cuando está amargada solo habla de la amargura que lleva. Una persona que se sintió defraudada por alguien más o por algo más solo habla de eso. A eso se le llama la visión temática. De la abundancia del corazón hablamos con la boca. Estos iban hablando exactamente de qué. De eso, dice que iban llenos de tristeza en el corazón. Y esa tristeza era porque habían llegado a ese punto de disolucionarse. Yo no sé si a usted en esta mañana Dios le está hablando. Yo como ahora sé que hasta los últimos lugares de la tierra podemos llegar con las grabaciones y los teléfonos. Yo no sé en qué estado está la persona que está oyendo o está viendo, como sea, en medio de la tecnología, y usted que está aquí en el auditorio. Pero una cosa sé en esta mañana, que Jesús sigue apareciendo en nuestro camino. Amén, amén. Que Jesús sigue caminando con nosotros. Y que lo primero que hace Jesús es escuchar de qué estás hablando. Y quiero decirte algo, no te asustes, no es de locos hablar solo. Es normal hablar solo.
Pero en este caso van que dos. Y Jesús les escuchó. ¿Jesús qué? Les escuchó. Y Jesús les hace una pregunta. Le dice, ¿qué plática? ¿O qué pláticas o qué conversaciones son estas que tienen entre ustedes mientras van caminando? Y miren la pregunta, ¿y por qué el rostro de ustedes muestra que tristeza? Porque la plática también tiene de contenido que tristeza. Jesús te hace la misma pregunta en esta mañana. ¿Por qué está tu rostro triste? Pero le doy gracias a Dios que el pastor Miguel dijo que vio sus rostros alegres. Gloria a Dios. Y eso me da alegría en esta mañana. Amén. Pero si hay alguien que tiene el rostro triste, tiene que haber una razón. Para ellos fue la muerte de quién? De Cristo. Todavía no han entendido el poder de la resurrección. La muerte de Cristo es para el perdón de pecados. La resurrección es para destruir el poder de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Cristo Jesús es vida y vida eterna. Gracias a Dios. Es interesante la historia porque la historia nos representa a nosotros. Yo me parezco mucho a estos hombres. Yo soy uno de ellos. Lo importante es que me dé cuenta si Jesús está caminando y se ha acercado a mi lado. Y cuando comienza la conversación con Jesús, mire cómo comienza a cambiar todo. Ellos le respondieron. Y se da el nombre de uno de ellos, Cleofas. Si quiere ponerle ese nombre a un niño cuando nazca, está bien. Cleofas le dice, ¿será posible que tú seas la única persona que no sabe lo que ha pasado en una ciudad como Jerusalén hace 2 días? ¿Será posible que tú eres el único que no has oído? No habían los elementos de la tecnología, pero sí había la nota de que la gente estaba en el mismo tema. Iba uno a un lugar a descansar, se hablaba de la crucifixión. Iba a un lugar a comer, se hablaba de la crucifixión. Iba uno tal vez a un lugar público, se hablaba de que de la crucifixión, porque fue pública. No fue escondida ni fue un secreto. Amén. Hubo terremoto cuando murió Jesús. Amén. Tembló la tierra cuando murió Jesús. Amén. ¿Cómo es posible que no sepa? La única conclusión que Cleofas tiene es: ¿de dónde vienes? ¿De qué pueblo llegaste? ¿De qué región llegaste? Y entonces le comienzan a decir que ha sucedido algo en estos días, y comienzan a hablar con él de esa forma. Y les dice Jesús, ¿de qué cosas hablan? Y ellos le dijeron, lo identifican, de Jesús Nazareno, pero noten la percepción que tenían de él. Profeta, ¿lo vieron? ¿Poderoso en qué? Hacer milagros. ¿Y poderoso en qué? En enseñar, como enseñó la palabra de quién? De Dios. Y lo hizo, según ellos, delante de Dios, y lo hizo para todo el pueblo. Y le dan la versión breve. ¿Y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes y a los gobernantes, y fue sentenciado a muerte y le crucificaron? Pero el verso 21 es el clave.
Pero nosotros esperábamos que fuera Él el que liberara a Israel. Pero no sucedió como nosotros lo esperábamos. Agarre eso. Y luego dice, como no sucedió, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de todo lo que ha acontecido. Pero note el verso 22. Note el estado emocional que tienen. Think about that. Piensa en eso. Dice, aunque también nos ha asombrado que unas mujeres que son parte de nuestro grupo, las que antes de que amaneciera fueron al sepulcro, están diciendo que no hallaron su cuerpo. Vinieron a darnos esas noticias y nos dijeron que habían visto una visión de ángeles y los ángeles les dijeron que Él vive. Aleluya. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Imagínense el estado emocional que tienen. No le creen a las mujeres, y en aquella cultura del siglo I, entre los judíos, el testimonio de la mujer no tenía mucho poder y valor. Pero no solo fueron las mujeres, también fueron ¿quién? Los hombres, y tampoco le creyeron a quién. A los hombres. Cuando estás desilusionado, ¿a quién le crees? Cuando pierdes la fe, ¿a quién le crees? Cuando se te cae el mundo, ¿qué te queda? ¿Están viendo la interesante que es esto? Amén. ¿Lo están captando? Amén. 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 El verso que sigue es un verso fuertísimo que sería el título de la plática de esta mañana o de la enseñanza de esta mañana. Tardos de corazón para creer. Tardos de corazón para creer. Pero antes de tardos de corazón les dice insensatos. That's not a good word. Llamarle a alguien que insensatos. ¿Sabe usted que muchas veces nosotros creamos nuestras propias trampas para terminar desilusionados? No dígame, por favor. ¿Sabe usted que muchas veces nosotros construimos las propias trampas que pensamos que eran para otros? Y los que cayeron en esa trampa somos nosotros. Y quedamos totalmente derrumbados. ¿Por qué? Porque muchas veces somos insensatos primero. Y segundo, somos ¿qué? Tardos de corazón para creer algo que dijeron las mujeres. Pero antes que lo dijeran las mujeres, Cristo les dijo 3 veces que Él iba a morir en persona. En los evangelios dice claramente que Cristo les dijo 3 veces: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, que padezca, que muera, pero al tercer día resucitará. Y si a Él no le creyeron, cuando Él se los dijo, si no creyeron a las mujeres y si no creyeron a los apóstoles, hombres que fueron al sepulcro esa mañana tan temprano antes de que amaneciera, ¿por qué creen que entonces están desilusionados? Porque ellos creyeron más a la agenda que ellos tenían en vez de creerle más al plan que Dios tenía. ¿Y sabe por qué muchos de nosotros estamos desilusionados hoy en día?
porque nuestro plan no ha trabajado. Nuestra agenda ya no trabaja. Amén. Lo que nosotros queremos hacer ya no produce, porque todo lo que nosotros queremos es que salgan las cosas como nosotros las hemos planeado. Amén. Pero Dios dice, no les dije eso. Acuérdense lo que Dios le ha dicho cuando los salvó. Amén. Acuérdese lo que Dios le ha dicho mientras ha estado caminando hacia Emaús. Acuérdese, Dios le ha dicho que Él tiene un nuevo comienzo. Amén. Amén. Cuando usted ya tiene un final, Dios tiene un nuevo comienzo. Aleluya. Para usted lo que es una muerte, para Dios es el inicio de una resurrección. Entregue su agenda. Entregue su plan. Y verá la diferencia. ¿Qué les dice? Insensatos. ¿Tardos de qué? Por eso leía a Pablo, porque Jesús hace lo mismo. Dice, para creer todo lo que los profetas, Antiguo Testamento, han dicho. ¿Están listos? En forma de pregunta comenzó a hablar con ellos y les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que ahora entrara en qué? En su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, note lo que hizo Jesús, que es lo mismo que Pablo le dijo a los corintios. Les enseñaba, les declaró a través de todas las escrituras del Antiguo Testamento lo que las escrituras decían de quién, de Él, que iba caminando con quién, con ellos. Aquí hay algo interesante, hermanos. Esta lección no se puede dar en una sola reunión. Tiene mucho. Amén. Amén. Nosotros también tenemos hoy en día las escrituras. Pero quiero decirle algo que debe de escucharlo y escúchelo en el contexto correcto. Nosotros creemos como iglesia que las escrituras son divinamente inspiradas por Dios. Amén. Que vienen de Dios, el autor es el Espíritu Santo, Amén. que toda palabra que hay aquí en estas escrituras es palabra dada por Dios, inspirada por Dios, es infalible y que es el medio de revelación. Pero déjeme decirle algo, no nos vamos a confundir. Las escrituras no son suficientes si no te llevan a Cristo. Silencio en la casa. Saber Biblia no es suficiente si no te revelan y te llevan a Cristo. Amén. Hay un gran peligro de que nosotros sustituyamos a Cristo solamente por conocimiento de la Biblia. Si en la Biblia no encontramos a Cristo, no hay razón, porque ellas dan testimonio de Cristo, y el que salva no es la Biblia, el que salva es el autor de la Biblia. Amén. Amén. El que levanta es el autor de la Biblia. Y para eso tus ojos tienen que ser abiertos. Amén, aleluya. ¿Cuántos entienden lo que acabo de explicar? Porque no quiero que me saquen de contexto y digan algo que no es correcto. Amén. ¿Están entendidos en eso? Amén. Jóvenes, para ustedes this is going to make sense. The Bible is the website
Christ is the passcode. Follow that? Amen. Young people, do you follow that? It's an analogy to help you to understand. Because you're young and you need to grab Christ from an early young age for a future desire for you. The Bible is the website. Christ is the passcode. ¿De qué? Voy a explicar ahora a los que hablamos español y venimos de una cultura más entendida. Es una analogía, no la estire, nada más entienda el punto que se está haciendo. Cuando yo voy a un restaurante, yo voy con el deseo de tener una experiencia de comer una comida. Y me recomiendan el lugar o yo lo busco por recomendaciones. Cuando llego al restaurante hay dos cosas que suceden. Primero, cuando me sientan y me asignan mi lugar, me dan un menú. Usted le llama la carta. ¿Me dan un qué? Un menú. Y el menú tiene letras y tiene fotografías. ¿De qué? No los escucho. ¿De qué? Y entonces hay un mesero, o a veces es una mesera, y todavía, arriba de ver el menú, leer el menú, interpretar el menú y ver las fotografías del menú, la mesera tiene la capacidad de explicar, de hacerme entender. Le pregunto a la mesera, ¿esta comida cómo la preparan? Me dice, así, 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 así. Entonces, la mesera o el mesero también pueden articular con confianza cómo la comida se prepara, qué sabor tiene, etc. Es decir, que en ese momento yo tengo dos cosas. El menú es la Biblia. Amén. El mesero es el predicador de una iglesia Aleluya. que conoce la Biblia, que sabe la Biblia, que entiende cómo interpretar la Biblia y sabe cómo enseñarla y cómo predicarla. Amén. Aleluya. El restaurante es la iglesia. Amén. Pero si yo después de ver el menú, de oír al mesero o a la mesera, al mensajero de Dios, me levanto de la mesa y me voy, ¿de qué me sirve? No tuve la experiencia por lo que fui. ¿Y por qué fui al restaurante? I don't listen muy bien, estoy un poquito sordo. ¿Para qué fui al restaurante? Pero ¿por qué me voy sin la comida? No comí. No es que no me gustó, simplemente no comí. Usted puede venir a una iglesia, le pueden dar la Biblia, se puede parar un hombre un poco así, no tan parecido, y hablarle de la Biblia y lo que dice la Biblia y interpretarle la Biblia y explicarle la Biblia. Pero si usted ese día no se lleva a Cristo, si no conoce a Cristo, si no encuentra a Cristo, si no tiene una experiencia personal con Cristo, la Biblia is not enough. The messenger is not enough. Church is not enough. Porque Cristo es la razón de tener las sagradas escrituras. Y Cristo es la razón de tener un templo
congregar una iglesia, para tener predicadoras y predicadores del Evangelio. Amén. Aleluya. Pero no queremos que la gente siga viniendo al templo a leer un menú, a escuchar a un predicador, sin tener la experiencia de encontrar al pan de vida, Amén. Aleluya. de encontrar al pan que descendió del cielo, Amén, amén. Señor, alabado a sea. nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gracias, Cristo. Muchos de nosotros, lo voy a dejar acá, pero es very small. Como dicen, cuando llega el momento de continuar, make sure that you come to someone and continue on this. Hay muchos de nosotros que todo lo que tenemos probablemente es un horario de iglesia que se parece a un radio o a un televisor. El mismo día, la misma hora, el mismo canal, el mismo programa. Pero si no tenemos a Cristo, todo lo que tenemos es religiosidad. Cuando regrese otra vez, sabrán por qué. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos entendieron esta palabra? Amén. Amén. ¿Cuántos entendieron esta palabra? Amén. Gracias. I have a question for you. Tengo una pregunta. Al cerrar las puertas del templo, ¿se va usted y Cristo se quedó acá? ¿O también se va Cristo y empieza con usted el día de mañana? Amén. Amén. Aleluya. La otra vez que nos encontremos, voy a hablar sobre la expresión de esta historia donde dice, quédate con nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cantamos una canción. Dígale, yo quiero más de ti. Levanten sus pies, pónganse en sus pies, levanten sus manos y habitar. Dame la nota.